Bueno, un tema sobre el cual hemos hablado antes y ahora vamos a profundizar es el denominado neodesarrollismo actual, en donde plantearemos la persistencia de la inflación, los conflictos sociales, en una procura de, en algunos momentos, conseguir un crecimiento que ciertamente no ha sido sostenido y trataremos de simplemente establecer cuáles son las condiciones por las cuales es que este modelo se pudo llegar a expandir, a generalizar, no solo pensando en Argentina, sino también a nivel regional, y por qué es que ha llegado a fracasar. Lo iremos analizando y desmenuzando a lo largo de sucesivos avances dentro de la asignatura. Cuando hablamos de neodesarrollismo, pensamos en una idea de procurar el desarrollo económico por medio de políticas activas tendientes a la expansión de la oferta agregada, pensando en la necesidad de una expansión nominal de la demanda privada centrada en el consumo, y ciertamente en los modelos implementados en Sudamérica hablamos de una expansión del consumo incentivado a partir del funcionamiento de un Estado muy activo y también la demanda pública de bienes y servicios. Vamos a volver a un modelo de sustitución de importaciones en donde se grava las exportaciones primarias tratando de incentivar a la generación de valor agregado orientado hacia satisfacer necesidades del mercado interno y la demanda internacional, pero de bienes y servicios no primarios, lo cual es difícil dada la estructura que se genera a nivel interno. Ven a la unidad familiar como el objeto de la política activa para dinamizar la actividad, redistribuyendo ingresos hacia ella. Si pensamos en cualquiera de los gestores de política económica, tanto recientes de Argentina como de los últimos 20 años, vamos a encontrar una repetición de ideas de este tipo, en donde se plantea el tratar de dinamizar la demanda a partir de la redistribución del ingreso, y esto ha llevado a una posibilidad cada vez mayor de intervención del Estado en la economía, del gravamen a quienes supuestamente más tienen hacia aquellos que más lo necesitan. El problema está en cómo llegamos a lograr después la inversión y la expansión posterior. Sabemos que partimos, para el caso de Argentina, de un año donde se dio una crisis muy importante, el año 2002, como el peor año de crisis. Luego vendrá la pandemia, pero eso ya es mucho más actual y por un shock exógeno, donde vamos a encontrarnos con un default, con un PBI con una caída del 10,9%, un desempleo que supera el 20% y la pobreza del 54%. Niveles de indigencia cerca del 27,5%, lo cual nos posiciona en una situación realmente dantesca en términos de situación económica. A partir de ahí vendrá una intervención del presidente Dualde, que ya hemos visto, y pasamos a la presidencia de Néstor Kirchner, en donde se dan condicionantes internacionales y una política activa en un marco en el cual no se paga deuda porque estamos en default, que da una recuperación económica. El Estado interviene fuertemente en la economía con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, YPF, el Correo Argentino, Astillero Ríos Santiago, la creación de NERSA y Agua y Saneamientos Argentinos. Se crean empresas públicas y también, por otro lado, se genera una mayor intervención del Estado por el hecho de la renacionalización de empresas otrora privatizadas. Kirchner tiene un desafío muy importante, que es poner en orden a Argentina, tiene los desafíos de la crisis financiera, productiva y social, en un contexto que le va a ser favorable y que va a permitir esa recuperación económica y crecimiento, en un contexto que realmente internacionalmente, más que no vuelto a reproducir en la historia, se convierte en insuperable por tasas de interés nivel cero,
dado que no fue una situación como la que se vivió en el año 2020, de tasas de interés cero, pero en un contexto de recesión mundial, sino al contrario, una fuerte recuperación con suba el precio de las commodities y por otro lado con tasas casi nulas en lo que era el financiamiento. Ahí es donde ya sobre el año 2004, 2005, para plantear justo el momento de la propuesta de Dubái, es que se va a intentar otra vez encauzar financieramente a Argentina a partir de la salida del default, se logra la estabilidad macroeconómica y se tienen los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit realmente de toda la cuenta corriente de la balanza de pagos. Superávit comercial, pero que abarca toda la cuenta corriente. Se lanza el 14 de enero del año 2005 lo que es la propuesta de salida del default, lo que se llama propuesta de Dubái. Es un proceso de reestructuración de deuda externa, en donde se ofrece el canje de títulos defaulteados por títulos que iban a estar performing, con un descuento importante sobre los pagos que deberían realizarse hacia adelante y que tiene una aceptación del 76%. Luego generarán las negociaciones con distintos holdouts, que son aquellos que se quedan fuera de la propuesta del canje, culminando el canje total de la deuda argentina con el mayor porcentaje sobre el año 2016 y un último resabio con un nuevo canje ya sobre el año 2020. O sea que Argentina tardó de reestructurar totalmente sus deudas cerca de 15 años, ¿sí? Y actualmente está en una posibilidad de reestructurar su deuda con el FMI, aunque es una deuda performing. El neodesarrollismo realmente, que permitió el crecimiento económico, se encontró con un problema y era cuando ya no había capacidad instalada disponible, dado que encontramos una dificultad de generación de mayor oferta. La actividad centrada en un incentivo continuo al consumo, sustitución de importaciones y demandas del sector público de bienes y servicios, atentó con lo que era el estímulo hacia la inversión. La oferta no se expandió al mismo ritmo y se generó ahí un cuello de botella que llevó a un primer proceso inflacionario. Luego, otros, con una continuación de políticas antiinflacionarias erradas, veremos que llevaron a una situación de inflación, ya no por un problema de sector externo o de oferta restringida, sino directamente de presión de demanda, concretamente lo que se podía dar en el primer caso también, y lo que sería una inflación ya por emisión monetaria para poder cubrir el déficit fiscal que ya se avisoraba como persistente. Si hablamos de ese tema, nos encontramos con un Estado que en el año 2001 tenía un 24 puntos del PBI como peso, pasará a duplicarlo ya para el año 2020.